Ya estamos de regreso en su programa Dios seguirá siendo fiel. Para mí y para todos ustedes debe ser de gran importancia que aprovechemos este tiempo para así recibir una palabra de parte del Señor. Y es conociendo que cuando prestamos atención a las palabras del Señor, cuando prestamos atención a la voz de Dios, te garantizo que no habrán errores cometidos antes de que Dios sea que lo permita, porque entendemos que hay errores que cometemos como seres humanos, hablando de una voluntad permisiva, que a veces Dios permite las cosas para forjar el carácter de Él en nosotros. En el hombre que hoy hablaremos como introducción, el salmista Asaf, que es la introducción básica de la cual es el hombre que encontramos raíz en esta expresión bíblica y la condición de él antes de estar en la presencia del Señor y después de estar en la presencia del Señor, qué sucedió o qué pudo entender él, la importancia que es habitar o estar en la presencia del Señor. Amén, es así, es así. Es lo importante que podamos entender, que Dios permite que usted y yo podamos movernos conforme a nuestros propios principios. Pero la palabra tiene establecido que todas las cosas para los que conforme al propósito de Dios hemos sido llamados obran para bien. Nosotros no podemos tampoco no hacer caso a la palabra del Señor, donde nos marcan y nos dictan lo que es la forma de cómo usted y yo podemos caminar en esa voluntad del Señor o en esa libertad permisiva que Dios ha permitido y puesto en cada hombre y mujer, para que así, por medio de las decisiones que usted y yo podamos tomar, ya conforme, después que usted y yo tenemos el conocimiento de la verdad de Jesucristo, tenemos que entender algo, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos y no podemos ni violentar, ni hacer un mal uso de esa libertad que Dios nos permite para tomar decisiones. Amén, gloria a Dios. Es una realidad, varón, no nos pertenecemos, no nos gobernamos, ya tenemos un Señor y que es de gran importancia aprovechar eso, que tenemos un buen Señor. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, base bíblica, Salmo 73, originada por el salmista Asaf. Dice en el nombre de Jesús: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice el salmista Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se le saltan de gordura, logran con crece antojo de corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y agua en abundancia será extraída para ellos. Y dice: ¿cómo sabe Dios? ¿Cómo sabe Dios? Es una pregunta. ¿Cómo sabe Dios? Y hay conocimiento. El Altísimo, he aquí, esto impío, sin ser turbado del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón. O sea, el salmista Asaf, en todo esto, varón, que él pudo ver, él dijo: por en vano yo he limpiado mi corazón. Todo lo que yo he hecho ha sido en vano, viendo que los impíos, los arrogantes, son bendecidos, son prosperados. Esto es todo lo que el salmista está viendo antes de poder llegar al punto de estar en la presencia del Señor, que es lo que puede cambiar la mentalidad del ser humano. Cuando estamos en la presencia de Dios, hermano Francisco, hoy podemos ver las cosas con claridad, que la parte humana del hombre puede salirse y entonces abrirse los ojos espirituales. Si usted nota, el salmista era un hombre de Dios, pero como estaba viendo con sus ojos carnales, no podía percibir la grandeza y el favor de Dios, de la importancia de que debemos nosotros esperar en la promesa de Dios, porque no importa cómo tú veas los arrogantes y los impíos,
es el final de ellos, el final de los arrogantes y de los impíos. Mas sin embargo, el hombre de Dios que espera en la promesa de Dios, aunque sufra o le duela, al final tendrá una maravillosa promesa. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mi mano e inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana. Ahí lo dejaré para que Francisco siga. Castigado toda la mañana, dice aquí el salmista. Amén, amén. Pues tenemos dos formas de cómo nosotros conectar con la audiencia. Aleluya. Y no solamente eso, sino también de desglosar este tema Amén. tan interesante y tan importante y de tanta edificación Gloria a para Dios. cada uno de nosotros. Antes que nosotros también, a manera de introducción, podemos decir que son los salmos. Los salmos son expresiones de alabanza, de adoración, de súplica, de agradecimiento hacia Dios. Y en ellos se reflejan las emociones, Amén. las alegrías, el arrepentimiento y la petición de Amén. ayuda. Encontramos en cada salmo, bendito sea Dios, la dependencia siempre de los salmistas del Señor. Ellos suplicaban a Dios por las cosas que entendían que Dios tenía que actuar o que debía de cambiar, que debía de mejorar, pero siempre entendiendo cada uno de ellos que siempre las cosas van a ser conforme a la voluntad del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Los salmos son una colección de poemas y de oraciones que forman parte de la Biblia. El libro de los salmos contiene 150 páginas o 150 salmos, Gloria. de los cuales, varón, casi más de la mitad son atribuidos al rey David. Amén. Pero también incluyen composiciones de otros autores o de otros salmistas. Aleluya. El libro de los Salmos se divide tradicionalmente en 5 partes o 5 libros, cada uno de los cuales concluye con una doxología, que es esta palabra una expresión de alabanza a Dios. Aleluya. Esta división en 5 partes recuerda o nos recuerda a nosotros los cristianos los 5 primeros libros, la Torá, el Pentateuco, cada uno de los cuales, cada libro, cada grupo tiene temáticas similares, porque tienen una similitud, y es que en todos ellos el hombre se humilla delante de Dios y muestra su dependencia de Él. La primera, varón, de estas 5 divisiones del libro de los Salmos inicia desde el Salmo 1 al Salmo 41. Amén. Gloria a Dios. La mayoría de estos salmos, del 1 al 41, son atribuidos al rey David y expresan en ellos la forma, el cuidado personal de Dios con ellos, destacando ellos la confianza y la devoción que le deben al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El segundo libro de los Salmos inicia del Salmo 42 y termina en el Salmo 72. Aleluya. Incluyen salmos de David y otros autores como los hijos de Coré. Amén. También que ellos compusieron muchos de estos salmos también conforme a la voluntad y al propósito del Señor. Aleluya. Estos salmos tratan temas de súplica con oración, pidiendo ayuda y protección de Dios. Y aquí quiero hacer un pequeño aporte. Y es entender que hay una categoría de salmos que son descritos como los salmos, no recuerdo con exactitud ahora, varón. No lo recuerdo con exactitud, pero eran, de imprecación. Los salmos de imprecación. Esos salmos eran salmos en los cuales el salmista o los salmistas pedían la destrucción de sus O enemigos. sea, que era un punto de que, para aclarar esto, que ellos utilizaban, la guerra de ellos eran física. O sea, es una guerra, entonces era la forma de petición que ellos pedían
porque era una guerra física, hoy no es física, pero en aquel tiempo sí. O sea, era de tú a tú, frente a frente. Y entonces ellos pedían en esa similitud de que usted está mencionando. Amén. Era que no se había hecho la transición de la ley a la gracia. En la ley, las obras eran las que predominaban. Por las obras, por el esfuerzo humano que el hombre realizaba, el hombre podía obtener una relación de amor con Dios, Amén. Una relación de perdón con Dios, Amén. Por medio de sus obras. Entonces en ese tiempo le era permitido, Amén. Le era permitido, especialmente al rey David, en aquellos momentos difíciles por los cuales muchas veces atravesaba, él tenía que pedir que Dios detuviera el avance de sus enemigos. Muy importante que usted toque ese tema, porque nos vamos a trasladar a este tiempo, recordando que estamos utilizando un tema, no podemos salir, usted que está ahí en su casa, de tomar este tema, remontándonos a la expresión bíblica y la que está expresando mi hermano Francisco, de cómo era la guerra en aquel tiempo, cómo ellos pedían para la guerra en aquel tiempo. Nos vamos a remontar en este tiempo y notando cuál era o cuál puede ser la consecuencia de la decisión que tomemos nosotros en el presente. O sea, la decisión que tomó David de pedir al Señor también iba a determinar librar guerra, porque David no iba a una guerra menos que no tuviera la respuesta de Dios. O sea, por eso es que estamos hablando de este tema, para dar a entender a usted que escucha ahí, que depende de la decisión que nosotros tomemos en el presente, de ahí va a determinar o va a depender lo que suceda en nuestro futuro. Y por eso estamos utilizando como tema, alabado sea el Señor, el tema que estamos utilizando, la decisión presente determinará mi futuro eterno. Amén. Nuestra decisión presente determinará nuestro futuro eterno. El salmista David varón libraba bastante guerra. Él dijo en una ocasión, la Biblia expresa, que Saúl mataba miles y él mataba 10,000. O sea, la relación que David tenía, pero aquí está hablando del salmista Asaf. El salmista Asaf también iba a la guerra, tenía una dependencia total o una disposición, un compromiso como líder de también clamar para poder ver la guerra librada o la situación que él debía librar. Amén. En la gracia es diferente. Amén. En la gracia usted y yo no estamos llamados a tomar las armas en la mano. No. Nuestras armas, la palabra de Dios dice que son espirituales, poderosa en el Señor. Aleluya. En la gracia, nosotros simple y llanamente, conforme a lo que dice Mateo 5 en su verso 44, usted y yo hemos sido llamados a ¿qué? A amar a vuestros enemigos. Amar a vuestros enemigos. Bendecir a los que nos maldicen. Hacer el bien a quienes nos aborrecen. Como también orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. ¿Ven la diferencia? En la gracia no es con su fuerza, es con la misericordia, es con la fuerza de Dios. Amén. En la ley acontecía lo contrario, que el hombre se acercaba a Dios por medio de sus obras. Pero en la gracia, tanto usted como yo somos totalmente dependiente de la voluntad del Señor. Amén, gloria a Dios. Algo muy importante que quiero resaltar, yo quiero citar esto o repetir textualmente del capítulo 10 en adelante, dice en el nombre de Jesús: por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. O sea, Dios quería, varón, hacer algo con su pueblo, y dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, o sea, lo hará regresar, y aquí en abundancia será extraída para ello. Y dice, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Yo quiero explicar un poco de esto aquí, y quiero utilizar dos personajes en una alegoría que hablamos muchísimo, de rico y Lázaro. Quiero utilizar esta expresión bíblica, dando a entender el tiempo que estamos viviendo, que hay muchos arrogantes en este tiempo, altaneros, y que creen que la posición que tienen en este tiempo, de ahí va a depender, o que porque tienen posición económica ya todo se terminó para ellos. O sea, que porque tienen buena economía, cuando mueran estarán en un mejor lugar. Muchos creen que porque le compren la mejor caja, el mejor nicho, de ahí no depende tu futuro eterno. Depende de cómo tú estés delante del Señor. La decisión que tú tomes hoy, escuche esto, estamos hablando de esto para que la gente entiende que nos estamos remontando al presente
para tratar de que puedan tener un final diferente a esto que menciona el salmista Asaf. Cuando el salmista Asaf va a la presencia del Señor, intimida con el Señor, pudo alcanzar ver en el mundo espiritual, escucha esto no fue humano, varón, pudo alcanzar ver en lo espiritual el final de ellos, porque no estaba cerca de ellos, no lo estaba viendo, sino que pudo ver con sus ojos espirituales, el salmista Asaf, cuál era el final de ellos, sino que también hoy queremos que usted que está en su casa entienda que la decisión que usted tomó hoy, si es de pecado, si es de desobediencia, también de ahí dependerá su futuro. Amén. Amén. Este Salmo 73, varón, Amén. es un salmo sapiencial. Amén. Esta palabra se utiliza para describir algo que tiene que ver con el conocimiento profundo. Amén. O reflexión o la búsqueda de sabiduría, ya sea en el ámbito filosófico, literario Dios. O espiritual. Gloria Amén. a Dios. Y ya en el contexto religioso o literario hace referencia a nada más y nada menos a textos o enseñanzas que contengan grande sabiduría. Hablando acerca de este salmo, bendito tenemos Dios, también que hacer notar, conforme a lo que estamos aquí desglosando con nuestros amables televidentes, amén, y es dar a conocer quién fue Asaf. Aleluya. Porque de Asaf es que estamos hablando. Amén. Gloria a Dios, ya que este salmo fue escrito por él bajo la inspiración del Espíritu Aleluya. Santo de Dios. Asaf fue un levita, profeta y líder musical, por lo cual su música estaba siempre inspirada en visiones o en revelaciones de parte de Dios. Con esto digo que Asaf no iba allí y conforme a lo que él quería hacer, hacía. No, Asaf cuando escribía lo hacía porque era dirigido por Dios, aleluya, por medio del Espíritu Santo. Claro, porque te está tocando un tema poderoso ahí, porque cuenta que por eso está diciendo ahí, por eso fue que no cometió el error, porque a él primero relacionar con Dios, por eso pudo ver más allá de su pensamiento o de su propia naturaleza. Amén. Y vamos a llegar a ese punto ahí que está en el versículo 17. Amén. Cuando el salmista entonces entra, dice que cuando entra al santuario, aleluya, bendito Dios, sea santo. Dios, el salmista despierta. Aleluya. Gloria a Dios, y se da cuenta de qué, de cuál es el final de aleluya. Él. Gloria al Señor. Asaf pertenecía a la tribu de Leví, la cual estaba dedicada al servicio al templo. Gloria a Dios. Amén. Los salmos que llevan su nombre suelen tratar temas profundos, gracias, como la justicia de Dios, el sufrimiento de los justos y lo que es la prosperidad de los impíos. Salmos que estamos nosotros compartiendo con la amable teleaudiencia. Gracias, Jesús. Este salmo, atribuido al salmista Asaf, explora el tema de la justicia de Dios, aleluya, y la aparente prosperidad de los malvados. Santo Dios. De los que viven sin Dios. Gloria al Señor. En este salmo, el salmista Asaf comienza expresando su conflicto interno. Había una confusión en él. Internamente se sentía afectado en términos espirituales porque se enfocó en las cosas materiales. Santo. Gloria a Dios. El salmista, al ver cómo los impíos prosperan y viven en abundancia, mientras los justos enfrentan dificultades. Varón, usted tocó un tema muy importante ahí. Ese tema, la cual utilizó el salmista Asaf, remontándose a este tiempo. Quiero expresar, para no dejar una mala interpretación, es que la riqueza no es mala, es donde está puesto el corazón del ser humano. Amén. Hoy en día. O sea, el amor a ella. Es que hay más amor al dinero, amén, a los bienes materiales que a Dios. A Dios lo tiene varón como en quinto lugar o de último en todo. Para el ser humano, para los ricos, fácilmente Dios no exista que ellos son ricos, pero quiero dejar claro que tu riqueza, Dios no está en contra de tu riqueza si le has trabajado. Si tú te has esforzado para hacer tu riqueza, no es malo. Ahora, ¿dónde está puesto tu corazón? Allí estará tu tesoro. Si tu corazón está puesto en tu riqueza, también allí estará tu tesoro. Por eso estamos utilizando el tema que la decisión que tú tomes en tu presente, de ahí determinará tu futuro eterno. Si tú decides fundamentar tu vida, tu corazón en tu riqueza, entonces va a terminar como expresó el salmista Asaf cuando pudo ver dónde terminaban los arrogantes, los impíos, los incrédulos
Entonces queremos cambiar la percepción que está viviendo para poder transmitirte que tiene un alma que salvar y es a través de Cristo. Amén. Este Salmo 73, específicamente en el verso 17, donde allí declaran las Escrituras, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Aleluya. Ahí es que el salmista entra a esa dimensión de la que nunca debió salir, a esa dimensión espiritual, a esa relación con Dios, de donde usted y yo nunca nos debemos de desenfocar. Usted y yo tenemos que estar siempre con nuestra mirada puesta en nuestro Salvador, Aleluya. en Jesús, el que pagó el precio por su pecado y lo mío. Entonces, cuando el salmista entra al santuario de Dios y adquiere una perspectiva espiritual que la había perdido, que no la tenía, comprende que la prosperidad de los malvados es temporal. Naturalmente. Es temporal. Por eso dice la palabra del Señor, que el mundo pasa y su deseo. No, varón, y hay una parte muy clara, varón, todo tiene fecha de caducidad, o sea, todo Amén. tiene vencimiento. Usted va a un supermercado y todas las latas que usted ve, los alimentos tienen una fecha de caducidad, igual nosotros tenemos fecha de caducidad, nos envejecemos. Y varón, es lamentable que le llegue la vejez a un ser humano y que se termine ahí. Que se termine, que no haya nada que hacer, que muera. Bueno, pondré de esta manera. No fuimos creados para nacer, crecer, reproducirnos y morir. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios, para que podamos tener un objetivo, y es que el día final podamos nosotros despertar en la eternidad con Cristo. Para poder despertar en la eternidad con Cristo, debemos asumir esta palabra. Yo quiero abordar un poco lo que usted expresó ahí en el Salmo que estamos leyendo. 73, verso 17. Quiero abordar un poquito ahí, Sí. remontándome a lo que usted expresó en el verso, dice aquí, hasta que entrando en el santuario de Dios, Al templo de Dios, gloria al Señor. comprendí el fin de ellos. O sea, usted nota, el salmista no estaba en una discoteca, el salmista no estaba mirando lo que tal vez tenía en su casa. El salmista Gloria a Dios. entró a la presencia del Señor, habitó en el lugar santísimo, Gloria a Dios. pudo ver la manifestación, la gloria de Dios. Fue inundado, varón, fue inundado con la gracia, con el favor de Dios. El Espíritu Santo inundó la vida de este hombre, y es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que seamos influenciados con su poder, para que puedan ser abiertos nuestros ojos espirituales y poder ver más allá de nuestro orgullo, de la arrogancia, de la perversidad, y poder absorber, varón, cuando absorbemos y somos una esponja que absorbemos para vida eterna, entonces de ahí veremos que tendremos un futuro de vida eterna en Cristo. Amén. Al final el salmista entiende lo que está establecido en el libro de Gálatas en su capítulo Gloria a 6, Dios. verso 7, donde allí declaran las Escrituras que no os engañéis, Dios no puede Santo ser burlado. Dios. Todo lo que el hombre cosechase, eso mismo, o lo que Aleluya. sembrase, eso mismo va a cosechar. El salmista ahí entiende que al final los injustos enfrentarán la justicia de Dios. De que aunque los justos pasemos por tribulaciones, por momentos de angustia y de amargura en nuestra tierra, aquí en la tierra, Dios ha sido Aleluya. y seguirá siendo siempre nuestra esperanza, Amén. Gloria a nuestra Dios. fortaleza y nuestra recompensa. Gloria a al Dios. Señor. No así lo malo. No así lo malo, lo cual su final es un final triste. Es un Aleluya. final triste porque es un final, gloria al Señor, del cual usted y yo, por la misericordia del Señor, perseverando aquí en estos caminos, vamos a escapar de ese final, de pasar una eternidad sin Dios. Amén. Gloria al Señor. El Salmo 7:3, verso 18 dice: ciertamente los ha puesto en deslizadero. Dios los puso en deslizadero. Quiero que usted comprenda esto. Cuando Dios nos escoge y nos llama, Dios nos llama, nos escoge y nos envía. En este caso, igual está llamando muchas personas en este día, en esta tarde. Te está llamando a ti para que puedas reconocer que el camino que ha tomado, el camino equivocado que ha tomado, todavía tú puedes recapacitar, puedes detenerte y analizar. Bueno, algo muy importante que quiero resaltar. Si aquí dice, ciertamente ha puesto Dios en deslizadero a los arrogantes y los impíos. Varón, algo que la gente no entiende,
Y es que Dios mismo entregó a las lesbianas, a los homosexuales, Exactamente. lo entregó a pasiones vergonzosas. Así Quiero mismo. expresar esto porque este tema se remonta a lo que está haciendo el ser humano hoy. Hoy en día vemos personas que practican la brujería, la hechicería, la santería, hombres que quieren ser mujeres, mujeres que quieren ser hombres, y dice la palabra que Dios mismo lo entregó a pasiones vergonzosas, lo entregó a la inmundicia porque cambiaron la verdad de Dios, honrando y dando culto a la criatura o al diablo antes que al Creador, antes que a Dios. Y es lo que Dios quiere que usted comprenda, que usted dijo ahora, citó la palabra, Dios no puede ser burlado. Nadie puede engañar a Dios, nadie puede decir que Dios lo hizo así, Dios no hizo una vida, Dios no hizo un hombre torcido, Dios no hizo un hombre retorcido, Dios no hizo un hombre que quiera ser mujer, Dios hizo hombre, Dios hizo mujer, y es para que nosotros comprendamos que Dios es perfecto y lo que creó fue perfecto. La concupiscencia del pecado que está en el hombre es lo que lo conduce a hacer lo que está mal. Y por eso, si usted nota, la parte humana del salmista, la concupiscencia lo quería conducir a lo mismo que estaban haciendo aquello. Pero como él tiene un interés en la presencia de Dios y se interesó ir ante el Señor, encontró una respuesta, y es lo que queremos que tú entiendas en esta tarde. Amén, amén. Otra de las grandes enseñanzas que podemos nosotros encontrar aquí en este Salmo 73, escrito por el salmista Asaf, y también vaya el decir y hacer el aporte que Asaf también era una de las personas que más les escribía los salmos a David. Aleluya. David se inspiraba, Dios entraba en ese éxtasis por medio del cual Dios traía esa palabra de sabiduría en él y de corrección para edificación de su iglesia y para enseñanza nuestra. Aleluya. Y le servía como secretario en muchos de esos salmos. El salmista Asaf era el corrector o quien le escribía esos salmos al rey David. Este Amén. salmo, lo primero que nos enseña es que la tentación a la envidia, Aleluya. la tentación a envidiar, la lucha humana de envidiar el éxito de las demás personas, amados hermanos, no puede tener cabida en un corazón arrepentido. Varón, usted toca un tema muy muy común en este tiempo. Amén. Muy habitante en este tiempo. Y es que Dios, hay una parte que quiero utilizarla como yo la utilizaba en aquel tiempo, que es válida, que el sol sale para buenos y malos. Pero puedo utilizar también Dios está para buenos y malos. O sea, Dios no impide que el hombre incrédulo o que no conozca sea bendecido. O sea, Dios no pone un límite. ¿Me doy a entender? Usted y yo hablamos en una ocasión de los dones naturales y que hay una gracia que Dios pone en el ser Un humano. talento natural. Un talento natural. Sí, o sea, ese talento natural Dios lo pone en todos los seres humanos. Sí. Ahora, ¿para qué usted lo está utilizando? ¿Para qué lo está utilizando? Y quiero ser abierto, lo puedo expresar. Los artistas seculares, muchos comienzan en el artistaje y no avanzan. Y viene una mente diabólica y perversa para querer ser como otro. Y le dicen, pero tú tienes que ir de aquel lugar. Y comienzan a visitar los brujos. Y por eso hoy en día muchos pueden sin Cristo. Muchos tienen un compromiso que fácilmente uno se pierdan. Y por eso quiero expresar esto y citar el verso 19. Cómo han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despiertan. Así Señor, cuando despertaren, menospreciarán su apariencia. ¿Qué despreciarán, varón? Su apariencia. Cuando ellos despierten del sueño, del letargo sueño que tienen, de esa vida que están viviendo, entonces dirán, ¿y qué fue lo que hice? Perdí mi tiempo y nada pasó. Entonces, estamos hablando de la decisión que usted y yo tomemos en este tiempo, en este presente, de ahí dependerá nuestro futuro eterno. Y es importante hacer destacar que tu futuro se construye sobre la base de tu presente, de tu Amén. día a día. Lo que tú cultives hoy, eso vas a cosechar mañana. Porque quiero recordarle a los amables televidentes que nadie jamás ha vivido en el presente, ni vivirá en el pasado. Aleluya. Cuando el mañana llega, se convierte en el hoy para Amén, nosotros. gloria a Dios. Gloria santo. a Dios. Y es por eso que siempre usted y yo vamos a vivir en un constante presente. Aleluya. Por eso dice la palabra del
del Señor. Hoy es el día de salvación. Aleluya. Hoy es el tiempo de salvación. Si escuchase hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Arrepentíos y convertíos y creer al Evangelio de la Amén. gloria. Gloria a Dios. Otra de las grandes enseñanzas que podemos apreciar y compartir Gloria con los a Dios. amables televidentes es que el salmista en el verso 17, cuando entra al santuario del Señor, cuando despierta y se conecta con lo externo, con lo espiritual, entiende de que la justicia de Dios, aunque al mundo le parezca injusta, porque es todo lo contrario, ¿verdad? Sí. Dice que el mundo a los buenos llama malo y a los malos llama bueno. Sí. Gloria al Señor. Este salmo reafirma que Dios va a ver. Dios ve, Dios no es sordo, Sí. Dios no es ciego. Dios ve y juzga con sabiduría y que los justos serán recompensados, varón. Muy bien. Ella entiende esto, no, pero ya hay una recompensa para los Sí. justos. Hoy el Evangelio se trata de anegación. Hoy usted y yo, conforme al hombre natural que habita en cada uno de nosotros, nosotros hoy estamos haciendo menguar ese hombre natural en usted y en mí. Cuando nosotros ejecutamos, hacemos la voluntad de Dios, obedecemos a su palabra, el hombre espiritual se alimenta y crece en cada uno de nosotros. Amén. Así que tenemos que tener la seguridad de que Dios, independientemente de sea cual sea tu situación, mi situación, el Señor siempre está ahí y tiene control de ella. Solamente tenemos que creer, tenemos que confiar, sea cual sea la situación que atravesemos, sea el nombre de Jehová, nuestro Dios bendito. Amén, gloria a Dios. Recuérdense que el tema que estamos utilizando, ya estamos entrando a la parte final, el tema que Dios ha puesto en nosotros, mi decisión presente determinará mi futuro eterno.